bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar un tema nuevo hoy, que es un tema muy bonito. Es un tema que era como el tema importante para predicar en la primera catequesis de la iglesia primitiva. Era como con el tema con el que captaban a la gente y era el tema de un anuncio feliz. Y es un tema que se llama la proclamación del reino de Dios. Vamos a empezar hoy con ese tema. Vamos a hacer nuestra oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús, para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues estamos recorriendo ahora el ministerio público de Jesús de Nazaret y según lo que tenemos en nuestro libro, nos toca el tercer tema que se llama la proclamación del reino de Dios. Jesús ha estado en el Jordán, acaba de recibir su unción con el Espíritu Santo, con el cual el Padre lo llenó de todos los carismas que necesitaba para realizar una doble misión, su misión de Mesías y su misión de profeta. Creo que es bien importante que tengamos claro qué es la misión mesiánica y luego cuál es su misión profética. El Mesías era un personaje esperado que viniera de la casa de David, por lo tanto un personaje regio, estamos hablando de un rey ungido descendiente de David, que iba a inaugurar el reinado de Dios en la tierra. En tiempos del rey David y en tiempos de los profetas del Antiguo Testamento, todavía no había la revelación de la vida futura. Entonces, los personajes del Antiguo Testamento, cuando hablan de la llegada del reino de Dios, lo imaginan como un reino de Dios temporal o terrestre. Háganse de cuenta, si estaba de moda, bueno, no de moda, si estaban oprimiendo los persas, ellos imaginaban que el reino de Dios iba a ser como el del gran emperador Ciro de Persia. O si estaban los griegos, imaginaban, bueno, pues el reino de Dios será mucho más magnífico que el de Alejandro Magno. Pero siempre con este tono terreno de un rey sentado en su trono con una corte celestial. Y decía el libro de Daniel que el Mesías iba a reinar con un reino eterno que no terminaría jamás y que iba a ser entregado a los santos del Altísimo, o sea, al pueblo judío. Esas son las expectativas del Mesías. Es un tiempo de liberación, es un tiempo de felicidad, pero porque viene el reinado de Dios, no nada más por la presencia del Mesías, sino porque viene el reinado de Dios a la tierra. Y ese reinado de Dios que viene a la tierra va a liberar a los judíos de toda esa opresión que ha sufrido a lo largo de su historia. Eso es en cuanto a su misión mesiánica, pero también en cuanto a su misión profética, Jesús tiene una misión como muy importante, que es hablar las palabras de Dios. Habíamos leído en una de las clases, pero sí quisiera retomar ese texto porque es muy importante. Vamos a retomar los dos. La promesa del Mesías y vamos a retomar el texto fundamental del profeta que debería de venir al mundo. Entonces, para eso, vamos a leer, primero que nada, el capítulo 1 de San Juan, en el versículo 19, que dice esto. Juan Bautista está predicando, los sumos sacerdotes se inquietan, ya lo hemos leído, pero lo voy a retomar, y le mandan preguntar quién es él, y en las respuestas que va a dar Juan Bautista, nosotros encontramos la expectativa de quién es el personaje a quien están esperando en tiempos de Jesús, y dice así: este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó sin negarlo: yo no soy el Mesías.
Entonces le preguntaron, ¿quién eres pues? ¿Elías? Él contestó, no lo soy. Entonces le preguntan otro tercer personaje, ¿serás tú el profeta? Y habíamos puntualizado, no le dicen, serás tú un profeta, sino serás el profeta, ese profeta esperado. Entonces yo me quiero ir a los textos del Antiguo Testamento que anunciaban la llegada de estos personajes para que entendamos cuando Jesús empiece a hablar del reino de Dios, a qué se está refiriendo y también cuáles eran las expectativas en tiempos de Jesús sobre ese reino de Dios que iba a llegar. Primero vamos a ir al segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, en el versículo, voy a leer desde el versículo 12. El rey David acaba de construir su palacio, Dios le ha ayudado a conquistar Jerusalén y todo un territorio enorme, y David le quiere hacer un templo a Dios, pero David ha cometido algunas faltas. El libro de las Crónicas dice que David tiene sus manos llenas de sangre, algún día lo veremos, entonces Dios no quiere que él sea el que le construya el templo. Pero el autor de la Biblia, en este texto que vamos a leer, va a jugar con el término templo, y en lugar de decir, David, tú no me vas a construir un templo, le dice, tú no me vas a construir una casa. Y con esta palabra el autor va a hacer un juego de palabras y va a utilizarla a momentos como casa dinastía y en momentos como casa templo. Vamos a leer. David le propone, le quiere construir un templo y Dios le dice, no, al contrario, yo te voy a construir algo a ti. Y dice, segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 11 al final. Yahvé te anuncia que Él te edificará a ti, David, una casa entre paréntesis, una dinastía. Y cuando tu vida llegue a su límite y te acuestes con tus padres, confirmaré después de ti a la descendencia que saldrá de tus entrañas. Y consolidaré el trono de su realeza. Consolidaré el trono de la realeza de tu descendencia. Versículo 14. Yo seré para tu descendencia un padre, y él será para mí un hijo. Primera noción del Mesías, primera promesa de un descendiente regio del linaje de David. El texto más reciente que tenemos en el Antiguo Testamento sobre el Mesías está en el profeta Daniel. Vamos a buscar el texto de Daniel en el capítulo 7, en el versículo 9, no, por ahí del versículo, mejor el versículo 13, Daniel 7:13, y me voy a ir saltando en los versículos, pero quiero que se fijen cómo Dios le entrega su reinado a un personaje y cómo ese reinado es eterno y cómo ese reinado es entregado al pueblo de Dios. Daniel 7:13 dice, yo seguía mirando y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo un como hijo de hombre que se dirigió hacia el anciano que se había sentado unos versículos antes en un trono excelso rodeado de toda una corte y fue presentado ante él. Y el anciano le dio poder, honor y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido. Y más adelante, en el versículo 27, dice, y la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos del mundo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. No solo al Mesías, sino a través del Mesías, al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino es un reino eterno y todos los poderes le servirán y le obedecerán. Este es el tipo de reinado de Dios que esperaban los judíos que llegara a través del Mesías. Ahora vamos al texto del profeta. Vamos al libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, que también ya lo hemos leído, en el versículo 18. Deuteronomio 18. Voy a leer desde el versículo 17. Está hablando Dios con Moisés, ya son los últimos días de vida de Moisés. Entonces Yahvé me dijo,
me parece bien lo que han dicho. Yo les suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti, Moisés. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. ¿Qué es un profeta? ¿O quién era el profeta como Moisés que esperaban? Alguien que escuchaba la palabra de Dios y que la comunicaba al pueblo. Y si nos vamos al Evangelio de San Juan nuevamente, en el capítulo 12, tenemos una palabra de Jesús bien importante que dice así. San Juan, capítulo 12, versículo 49. Fíjense cómo lo que va a decir Jesús checa muy bien con aquella promesa del Deuteronomio. Dice, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso, lo que yo hablo es lo que el Padre me ha dicho a mí. Poquito le faltó a Jesús para decir, yo soy el profeta de Deuteronomio 18. Lo está diciendo con otras palabras, pero está diciendo básicamente lo mismo. Entonces, Jesús ha ido al Jordán, ha recibido su unción mesiánica y profética, ha ido al desierto a meditar en la soledad, en la cercanía de Dios. ¿Cómo quiere Dios que Él realice este mesianismo? ¿Cómo quiere que lleve a cabo su misión profética? Y una vez que ha salido victorioso del encuentro que tiene con Satanás en la tentación, en el desierto, para hacer la misión que Dios le encomienda de una manera gloriosa en lugar de humilde, Jesús va a regresar a Galilea para empezar entonces, ahora sí, su ministerio público. El bautismo, las tentaciones y ahora viene el inicio de su predicación. Y el primer grito de Jesús va a ser el reino de Dios, el reino de Dios. Importantísima noción que vamos a ir estudiando muy poco a poco. Vamos entonces a hacer como un recorrido de qué fue lo que pasó con Jesús desde las tentaciones en el desierto de Judea y cómo fue que él regresó a Galilea, porque ahí es donde va a empezar su ministerio público. ¿Sí? Los evangelistas, acuérdense que ellos no están haciendo cronología ni la historia de la vida de Jesús, sino que nos han conservado los relatos más importantes y esos relatos más importantes los han sintetizado en lo que a ellos les interesa para hacer su obra. Entonces, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, nos dice qué fue lo que pasó después de su bautismo. Vamos al capítulo 3 de San Juan, en el versículo 22, que dice así. Después de esto, después de su bautismo, se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea, a la parte sur de Tierra Santa, donde está Jerusalén, donde está Belén. Y ahí estaba con ellos y bautizaba. Y nos preguntamos, ¿qué bautismo? El de Juan. Como que Jesús continuaba el ministerio de Juan, de bautizar con agua, de invitar a la conversión para el perdón de los pecados, todo como preparación para la venida de Dios. Acuérdense que eso era importante. Y luego dice Juan, que Juan Bautista también estaba bautizando, pero en otra zona que se llama Ainón, cerca de Salín, porque ahí había mucha agua y la gente acudía y se bautizaba. Este lugar que se llama Ainón, lo van a ver en el mapa, está en la región de Samaria. Acuérdense que había 4 provincias en Palestina. Teníamos Judea en el sur, Samaria en medio, Galilea en el norte y del otro lado del Jordán estaba Perea. Bueno, pues Jesús se queda en la zona de Judea, Juan Bautista se va a Ainón porque ahí había agua, que es en la provincia de Samaria, y también bautizaba. Ese es el primer dato que nos conservan los evangelios. Sin embargo, vamos ahora al Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 14, porque Marcos nos va a decir cuál fue el evento que hizo que Jesús regresara a Galilea y empezara su ministerio público. Sí. Ahorita está como figura principal ahí en Tierra Santa predicando Juan Bautista y lo que la gente ha visto es que Jesús fue bautizado por Juan. Pero llega un momento que Marcos 1:14 nos dice, después de que Juan fuera entregado,
marchó Jesús a Galilea. Juan Bautista fue encarcelado y después Jesús dijo, este es el momento para que yo empiece mi ministerio público. Y entonces Jesús se va de Judea, sube hasta Galilea y ahí va a empezar su ministerio público. Y como siempre, San Lucas nos aclara que fue al impulso del Espíritu Santo. Acuérdense que San Lucas es el Evangelio del Espíritu Santo. Entonces, en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, en el versículo 14, dice así: Jesús volvió a Galilea guiado por la fuerza del Espíritu, y este es un dato importante, y su fama se extendió por toda la región, porque ya habíamos hablado de que después de su bautismo brillaban en Jesús sobre todo dos carismas, su sabiduría y el poder que tenía para obrar milagros. Obviamente se empezó a hacer famoso, pero su fama no era por las curaciones sobre todo, sino esto va a ser algo muy importante que vamos a tener que descubrir en los evangelios. Ellos nos presentan la principal actividad de Jesús como la enseñanza. La enseñanza. Hay un texto muy bonito del profeta Oseas en el que Dios emite como una queja lastimosa y dice: mi pueblo muere por falta de conocimiento. Lo que nos hace falta es enseñar. Más que curaciones, más que milagros, enseñar el fundamento de la fe, enseñar a Jesús que es el fundamento de la fe. Y él enseñaba, lo que más le interesaba era enseñar todo lo que Dios le había pedido que nos enseñara. Entonces en el versículo 15 dice, iba enseñando en las sinagogas y era alabado por todos. Entonces nos regresamos al Evangelio de San Marcos porque es el que vamos a tener como punto de partida. Y vamos a ver cómo Jesús emprende un género de vida diferente. Los evangelios nos dicen que regresa a Nazaret, probablemente su madre lo ve cambiado y le dice, ¿qué te pasó? Él habrá contado lo que le sucedió. Todo esto lo estamos imaginando, pero es bonito también imaginar al Señor que llega con su mamá y le dice, pues ahora me voy a dedicar a evangelizar, porque evangelizar quiere decir anunciar una buena noticia. Yo traigo una buena noticia. Y entonces dejan Nazaret y se va a establecer en Cafarnaúm, en el mar de Galilea. Y era lógico, vivía mucha más gente alrededor del mar de Galilea que en el desierto o que en los poblados dentro del mar, ¿sí? La zona del mar de Galilea era una zona muy poblada. Y Jesús se va a ir a esa zona para empezar ahí su ministerio público. Entonces, si regresamos al Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 14 y 15, vamos a encontrar cuál fue la primera predicación de Jesús, cuál fue el tema de Jesús. No nos imaginemos a Jesús dando clases, imaginen a Jesús caminando por las orillas del mar, caminando entre todos los pescadores que habían ahí, caminando entre la gente, conociendo a toda esta gente, y entonces dice, yo tengo un buen anuncio, yo traigo una buena noticia que darles. Y dice el versículo 14, después de que Juan fuera entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva del reino de Dios. Podríamos decir, el evangelio del reino de Dios, la buena nueva de que ya viene el reino de Dios. Y dice así, y van a ser 4 elementos que tenemos que tomar en cuenta que conforman esta predicación original de Jesús. Primero, el tiempo se ha cumplido. Segundo, el reino de Dios ha llegado. Tercero, convertíos. Cuarto, creed en la buena nueva. Creed en el evangelio. 4 expresiones que conforman el grito inaugural de Jesús. Jesús habla de la llegada del reino de Dios desde el principio de su ministerio público hasta el día de la ascensión. Algo, lo vamos a leer más adelante en la próxima clase, cuando veamos que Jesús el día de la ascensión hablaba todavía del reino de Dios.
Entonces, estos 4 elementos que vamos a tomar en cuenta de la predicación de Jesús, los tenemos que ir como desmenuzando para ajustarlos y para comprender bien cuál es el mensaje que Jesús les quería dar. Quedamos que eran 4. Los 2 primeros se refieren a Dios y a su plan de salvación. Y los 2 últimos se refieren a lo que el hombre debe de hacer. Primer elemento, el tiempo se ha cumplido. Segundo elemento, el reino de Dios ha llegado. Se refieren a Dios y su plan de salvación. Hay un tiempo fijado eternamente por Dios en el que Él viene a establecer su reinado. Ese momento ha llegado. Segunda parte, ¿qué debe de hacer el hombre ante ese anuncio, ante esa llegada del reino de Dios? 2 cosas. Primero, convertirse y después creer en esa buena noticia. Creer que la llegada del reino de Dios a tu vida es una buenísima noticia. Eso es lo que Jesús quiere enseñar. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que nos resta de esta clase y la próxima clase, es ir analizando cada uno de estos elementos. Hoy vamos a analizar nada más el primero, que es el tiempo se ha cumplido. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Qué escucha una persona de tiempos de Jesús cuando oye esta palabra? El tiempo se ha cumplido. Cuando la Biblia utiliza esta palabra, kairos, en griego, se refiere a un tiempo de salvación. Vamos a ver como algunos ejemplos. Si me hacen favor, vamos a abrir el Evangelio de San Lucas, primero en el capítulo 2, versículo 11. Fíjense cómo el tiempo se ha cumplido. Ese hoy, ese kairos, siempre se refiere a un momento en el que Dios interviene con su salvación en la historia de los hombres. Y dice así, Lucas 2, capítulo 2, versículo 11, desde el 10. Es cuando el ángel le anuncia a los pastores y les dice, el ángel les dio una buena noticia, no temáis. Os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y eso es una buena noticia, ese es un kairos que se está cumpliendo hoy. Hoy les ha nacido un Salvador. Si seguimos en el Evangelio de San Lucas, para no cambiar, en el capítulo 19, en el versículo 9, tenemos el relato de Zaqueo, el encuentro de Jesús con Zaqueo. Y en el versículo 9 le dice Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy me voy a alojar en tu casa y hoy que tú me recibas en tu casa, Zaqueo, hoy va a ser para ti un tiempo de salvación. Y luego también en el capítulo 23, cuando Jesús ya está en la cruz y el buen ladrón le pide, Señor, acuérdate de mí. Lucas 23, 42, le pedía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Y Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y estar en el paraíso es estar salvado. Entonces vean cómo el tiempo se ha cumplido, ha llegado finalmente el cumplimiento de una fecha establecida eternamente por Dios para intervenir con toda la fuerza de su salvación en la historia de los hombres. Y nosotros nos tenemos que preguntar, ¿yo habré tenido un kairos en mi vida? ¿Mi vida ha tenido algún momento de visita de Dios en la que Dios me haya dicho, el tiempo se ha cumplido para ti? A mí me da mucho gusto cuando me preguntan cómo fue que decidiste que querías dar clases o que te ibas a dedicar a esto. Y mi respuesta es, un día sentí que Dios me pedía que yo hiciera esto, pero ese un día fue mi kairos. Fue un momento de decir, Señor, por fin me queda claro qué es lo que tú quieres para mí. Yo acepto ese tiempo como tú lo has querido para mí y yo me dedico a lo que tú quieres porque esos kairos he aprendido que son tiempos de salvación. Entonces, imagínense esta predicación.
El tiempo largamente esperado que llegara, por fin ha llegado. El tiempo se ha cumplido, ese kairos. Entonces, en el camino de la vida tenemos que detenernos a reflexionar algún día y decir, Señor, ¿habrá habido en mi vida un momento trascendental en el que tú me hayas querido ofrecer a mí la salvación, en el que tú me hayas venido a decir a mí, quiero establecer mi reinado en ti, conviértete y cree? Porque si no hacemos estos momentos de reflexión, la visita de Dios puede pasar. En el Apocalipsis dice muy bonito, Jesús dice, si alguno, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno me abre, yo entraré y me hospedaré con él y cenaré con él. Y cenar es como esta imagen de intimidad. Entonces, ojalá que en el camino de la vida nosotros también hagamos en algún momento una pausa y digamos, Señor, ¿cuál ha sido ese momento en mi vida? No lo he sabido distinguir o no ha llegado, o te pido que llegue para mí ese momento de salvación. Dios que viene a ofrecer su salvación. Ese es el tiempo que se ha cumplido. ¿Cuál era el nombre de Jesús? Jesús quiere decir Dios salva. O podemos pensarlo, a mí me gusta pensarlo mucho así, en Jesús está la salvación de Dios. Todo el poder salvífico de Dios se realiza en Jesús. Y Él nos viene a decir, eso es una buena noticia para ti. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado, conviértete y cree en el Evangelio. Entonces, voy a recapitular el grito inaugural de Jesús en 4 expresiones. El tiempo se ha cumplido, ya la estudiamos hoy, y vamos a tener pendientes otras 3. El reino de Dios ha llegado. Vamos a estudiar muy detenidamente la próxima clase qué es el reino de Dios, en qué consiste el reino de Dios. ¿Por qué a veces no entendemos el reino de Dios? ¿Por qué Jesús usa tantas parábolas para hablar del reino de Dios? Y vamos a descubrir que es una realidad muy rica, pero una realidad misteriosa a la vez. Una realidad que a veces parece ya presente y que otras veces parece como anunciada para el futuro. Y el tercer elemento que vamos a estudiar es la conversión. Conviértete. ¿Qué quiere decir en la Biblia? Conviértete. Y por último, cree. Cree. ¿Qué significa creer? ¿Cuál es el concepto de fe que maneja la Biblia? ¿Y cuál es el concepto de fe que manejamos nosotros? Y vamos a entender el grito de Jesús una vez que hayamos entendido estos 3 elementos. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que la próxima clase terminemos este tema y les quede todo más armado, este grito inaugural de Jesús completo. Si tienen dudas, no olviden escribirnos. Tenemos el correo electrónico de preguntasjn@magdala.org. No se preocupen si les salen muchas dudas, es normal. Cuando se empiece a estudiar la Biblia, siempre van a salir dudas. Y para eso estamos también, para profundizar. No se queden con dudas. Por favor, escríbanos, pero por el medio adecuado. Le damos gracias a Dios por esta clase y alabado sea Jesús.